están? Buenos días, pues vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Para empezar, me gustaría que hiciéramos, si tuvieran oportunidad de revisar un video, me gustaría que estos primeros minutos de la clase, antes de pasar a los ejemplos, ustedes pudieran comentarme lo que leyeron acerca de un estudio de cohorte. ¿Qué es lo que caracteriza un estudio de cohorte? ¿Quién dice yo? Melanie, Liliana, Pau. Melanie, adelante, por favor. Gracias. Tiene la oportunidad de contar con el seguimiento de los sujetos por un largo de tiempo. Ok. Esa es la característica más importante. Bueno, que van a ser dos. Espérenme tantito. Melanie, entonces tú Y bueno, que van a ser. comentaste que sigue a los pacientes a lo largo del tiempo, pero en un ensayo clínico también se sigue a los participantes a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al estudio de cohorte a diferencia de un ensayo clínico? Que los participantes están expuestos a un evento o una circunstancia que nosotros queremos medir, ¿no? Y ver en qué momento se presentan los factores que favorecen esto, ¿no? Ok, entonces, Pau, si tú me hablas de exposición, hay un seguimiento longitudinal en el tiempo, pero además es posible trabajar con exposiciones donde el sujeto es el que decide en qué grupo va a estar. Si fuera tabaquismo, lo que sucedería es que pues no podríamos deliberadamente exponer a alguien a tabaquismo. Entonces, el sujeto es el que decide. Entonces, una característica es que la exposición a la maniobra es observacional. Ujú. Y Y que el tenemos dos seguimiento en el grupos. tiempo. Y que ¿Ok? tenemos dos grupos, uno el que está expuesto y otro en el que llevamos un seguimiento. Entonces Exacto. podemos ver también la incidencia que se presenta de ciertas circunstancias que queremos medir en estos pacientes. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos el grupo expuesto, no expuesto a la maniobra y que se presenta el desenlace. La medida de desenlace, entonces, es incidencia. ¿Y cuál es la medida de asociación? Comparativa. Se quiere hacer una comparación, pero ¿cómo Riesgo se relativo, llama? ¿no? Riesgo relativo. Es ¿Qué es lo que mide el riesgo relativo? la incidencia entre los expuestos sobre los no expuestos. ¿Ok? ¿Y cómo interpretamos el riesgo relativo? Depende del valor, se considera como si es un factor pronóstico o un factor protector o un factor de riesgo si es mayor a uno o menor a uno. ¿Ok? Entonces, un riesgo, el riesgo de la población mexicana, solo por ser mexicanos y existir, es 1. Cuando nos exponemos a un factor de riesgo como tabaquismo para cáncer de pulmón, esperaríamos encontrar un riesgo mayor a 1. Y eso nos habla de la probabilidad o de cuántas veces es más probable presentar el desenlace en el grupo de los expuestos en comparación con el grupo de los no expuestos. Entonces, ese sería mayor a 1. Ahora, ¿me podrían dar el ejemplo de una exposición que dé como resultado un riesgo relativo menor a 1? El ejercicio. ¿Ok? ¿De cuánto podría ser el ejercicio? ¿De cuánto podría ser el efecto del ejercicio para disminuir el riesgo de diabetes en población adulta? No sé, a lo mejor 30 minutos diarios. ¿Ok? 30 minutos de ejercicio a lo mejor se asociarían a un riesgo relativo de 0.8. Esto querría decir que hay una disminución en la probabilidad de presentar diabetes en aquellos que realizan actividad física. Otro ejemplo de un riesgo relativo de protección. Pues los pacientes que tengan una dieta mediterránea
Por ejemplo, una alimentación adecuada Ujú. ¿Ok? y Una, disminuiría el riesgo cardiovascular, ¿no? ok. Dieta mediterránea comparada con qué? Quizá con aquellos que tienen una dieta que es abundante en alimentos procesados. Entonces, Ajá. en ese caso, habría menor riesgo de enfermedad cardiovascular y esperaríamos un riesgo relativo menor a 1. Ujú, ¿ok? Ahora, les voy a poner un ejemplo de un estudio de cohorte y con esto vamos a dar pie para que ustedes vayan identificando en sus proyectos cuáles, si alguno tiene un estudio de cohorte. Una pregunta de investigación siempre se podrá responder con diferentes diseños. ¿De qué dependerá? De la maniobra, del riesgo, de la temporalidad, de los recursos, del tiempo de latencia, cuánto tiempo tarda entre la exposición a la maniobra y la presencia del desenlace. Entonces, ustedes tienen que pensar en su pregunta de investigación si es posible responderla de alguna otra manera. ¿Qué tal que la respondemos con un estudio, con una encuesta transversal, o la podemos responder con un estudio de casos y controles, o se podría responder con una cohorte o un ensayo clínico? Ese es el ejercicio que vamos a realizar en las siguientes sesiones. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Este fue mi proyecto de maestría hace muchos, muchos años. El estado basal eran adultos aparentemente sanos. Con adultos aparentemente sanos, ¿a qué me voy a referir? Aquellos que no tenían ni daño renal, ni tenían obesidad mórbida, ni tenían hipertensión, diabetes o síndrome metabólico. Lo seguí en el tiempo durante 7 años y mediante un instrumento que se llama frecuencia de consumo de alimentos, que evalúa lo que una persona ha consumido en el último año, se hicieron varias mediciones en el tiempo y a los 7 años lo que yo quería evaluar era la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué tanto la ingesta en diferentes cantidades de proteínas impactaba en la tasa de filtrado glomerular? Entonces, vayamos repasando. De acuerdo al enfoque metodológico, el seguimiento. ¿Qué me pueden decir del seguimiento? Fue prospectivo. Ok, Ujú. es un seguimiento, es prospectivo. ¿Por qué? Porque se fue haciendo en tiempo real. Además, fue observacional o yo les asigné la maniobra. Observacional. Observacional. Observación. ¿Fue descriptivo o fue comparativo? Comparativo. Comparativo. Ok. Ok. Entonces, ahora, si bien mi desenlace fue tasa de filtrado glomerular como un desenlace cuantitativo, la otra posibilidad es que yo evaluara si a 7 años desarrollaron o no enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál es la medida de evaluación de la frecuencia del desenlace? Pues la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Si fuera enfermedad renal crónica, entonces esta la tengo como variable cuantitativa. Ujú. Pero es un desenlace clínicamente perdón, es un desenlace intermedio o clínicamente no relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que podría no ser en la clínica lo que más información me dé para el tratamiento del paciente. ¿Por qué? Yo voy a encontrar, ahorita que les muestre los resultados, ustedes van a observar que la diferencia entre un grupo y otro eran 10 mililitros en la tasa de filtrado glomerular, pero eran pacientes sanos, eran sujetos sanos. Si son sujetos sanos, ¿qué sucede? En realidad, ¿creen que impacte tener 110 versus tener 115 versus tener 105 en una población sana que no tiene ni diabetes, ni hipertensión, ni alguna otra comorbilidad? ¿Creen que puede impactar? Probablemente no. Exacto. Entonces, Ivette, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que yo tenía un sesgo de ensamble inadecuado. Mi población era tan sana que, pues, ¿qué iba a pasar? Al final creo que hubo un caso de enfermedad renal crónica de un total de 1,800 participantes. Entonces, yo tuve un ensamble inadecuado. Por eso es que al final dejé tasa de filtrado glomerular y no se quedó enfermedad renal crónica.
¿qué condiciones en mi cohorte pudieran haber favorecido la presencia del desenlace y que yo tuviera menos probabilidad de tener un sesgo de ensamble inadecuado? ¿Qué hubieran hecho ustedes con esta cohorte? sea, si hubiera incluido pacientes con diabetes, ¿Ok? hubiera determinado que el paciente desarrollaba enfermedad renal. Ok, bien. Al final, eso fue algo que hice. Mis participantes no tenían diabetes en un inicio, pero sí logré clasificar a esa población que estaba en perfectas condiciones de salud versus aquellos que ya tenían alguna alteración. Entonces, si yo hubiera incluido pacientes con diabetes e hipertensión, hubiera sido más probable que lograra identificar el impacto en el desarrollo de enfermedad renal crónica y que tuviera entonces un desenlace clínicamente relevante. Pero a veces cuando estamos haciendo nuestro proyecto de investigación, eso de pronto no nos queda tan claro o tienen que pasar un montón de revisiones hasta que uno se da cuenta. O a veces uno se da cuenta cuando ya tiene los resultados y los está analizando, cuando está analizando su impacto. Entonces, siempre nos equivocamos, siempre es posible mejorar y esta experiencia yo se las comparto para que ustedes lo tomen en cuenta en sus proyectos de investigación. ¿No? Entonces, siempre tienen un desenlace principal, que puede ser cuantitativo, puede ser dicotómico. En este caso, el principal para mí fue tasa de filtrado. Pero como desenlace secundario, aunque ya les dije que no encontré prácticamente nada, siempre tenemos posibilidad de tener un desenlace secundario. Entonces, para mí fue enfermedad renal crónica. Ahora, en un estudio de cohorte cuyo desenlace es dicotómico, la medida de evaluación del desenlace es la incidencia. Recuérdenme qué es la incidencia. Son el número de casos nuevos de una enfermedad preexistente. ¿Ok? Casos nuevos entre el total de la población. Luego, entonces, como yo quiero evaluar los casos nuevos de enfermedad renal crónica, ¿de qué me tengo que asegurar al inicio de esta cohorte? De tener Pues la que población nuestros que pacientes no tengan insuficiencia renal desde un inicio. Claro, entonces yo tengo que garantizar que estén libres, población libre del desenlace, libre de enfermedad renal crónica. Entonces, un criterio era que tuvieran una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros. Esta es una condición de la cohorte. Si yo quiero evaluar casos nuevos, al inicio del estudio tengo que garantizar que estén libres del desenlace. Si yo quiero evaluar el efecto que tiene la vitamina D, el consumo de vitamina D o la exposición o los niveles de vitamina D sobre enfermedad cardiovascular, ¿cuál tendría que ser un criterio de selección que yo deba tomar en cuenta? Que los pacientes no tengan enfermedad cardiovascular en un inicio. Claro, si ya tienen, entonces ya no podría evaluar incidencia y esos participantes quedarían fuera del estudio. Ujú. Ok, ahora, esta cohorte, el diseño original es una cohorte prospectiva, pero hay posibilidad de tener una cohorte retrospectiva. ¿Cómo podríamos hacer un estudio de cohorte retrospectivo? ¿Qué condiciones tiene? Pues tendría que ser un estudio con revisión de expedientes, por ejemplo, en este caso. Ujú. Entonces, cohorte retrospectiva. ¿Qué sucede? La calidad de la información en comparación con una cohorte prospectiva, ¿cómo sería? Mucho es menor, menor, porque tienes limitada. que ver, ahora sí que hay factores que tú no tienes, no consideras, ¿no? Que los tienes que tomar de lo que hay ya. Ok, Entonces puedes perder alguna información en ese paso, ¿no? perfecto. Entonces, si yo tomara, imaginen que hacemos este estudio, pero ahora intentamos hacerlo de forma retrospectiva. ¿Cómo empezaríamos? Tendrías Pues primero que buscar a los pacientes que cumplan los criterios en algún censo para Ok, determinar el. Ajá. en este momento ya ocurrió el desenlace. ¿Cómo, cómo te asegurarías o de qué te asegurarías para incluir aquellos sujetos que tuvieran tus criterios de inclusión?
Porque, ¿qué pasa si partimos del desenlace? Pues puedes llegar a tener un sesgo, ¿no? En la búsqueda intencionada a lograr que tu hipótesis se logre. Entonces, no sé, un sesgo aleatorio, creo. Se podría presentar un Detección. sesgo de detección, podríamos tener solo al final a los pacientes supervivientes, aquellos que tengan a lo mejor los registros completos, aquellos que tengan mejor pronóstico. Entonces, lo que hacemos, si bien en este momento ya se tiene o no la presencia del desenlace, nos vamos en el pasado, reconstruimos la historia de forma artificial. Y en este momento yo tengo sujetos sanos que tienen esta medición de la tasa de filtrado glomerular. Me voy en el tiempo y reconstruyo la historia. Yo empiezo a plantear los criterios de inclusión 7 años antes. Yo verifico que esos sujetos hayan iniciado con estas características que yo necesito. Y a partir de la información planteada en el expediente, yo puedo ir reconstruyendo la exposición a la maniobra. Pero, ¿qué sucedería si intentamos hacer esta exposición? ¿Creen que este estudio podría ser factible en una cohorte retrospectiva? No por la ingesta de proteínas, porque creo que lo estaba midiendo más Ujú. estricta, más detallado. Y en un pasado va a ser muy difícil determinar qué paciente está tomando, por ejemplo, una baja ingesta de proteínas o un patrón moderado. Eso sería complicado. Claro, no la información se registró con un fin clínico o cualquier otro fin que no era el fin de mi investigación. Entonces, la calidad de la información quizá no sería la adecuada para responder esta pregunta. Entonces, esa es una limitación. La otra limitación es que no todos los expedientes tienen la información completa, no todos tienen exactamente el mismo seguimiento, los mismos paraclínicos, la tasa de filtrado quizá no se midió con el mismo indicador, a lo mejor la creatinina se midió con un método diferente y todo eso puede condicionar sesgos a lo largo del estudio. Entonces, esa es una limitación del estudio. Ujú. Ahora, platíquenme, había otra opción de cohorte. ¿Qué me pueden decir de la cohorte retroprolectiva o retroprospectiva? Que puede Pues abarcar son los dos tiempos, o sea, puede empezar en el pasado y también abarca el futuro. El problema, bueno, no es un problema, sino que aquí la incidencia se ve alterada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mis pacientes detectados en el pasado, pero en algún momento de ese pasado bueno, cumples criterio de inclusión estando en el presente, te voy a ingresar. Entonces ahí es donde entendí, había sesgos de ensamble, porque vamos metiendo pacientes y ya el patrón, bueno, inicial ya cambia, va cambiando constantemente. Entonces la dirección de la meta pues va cambiando de otra manera al conforme va metiendo usted pacientes al estudio. Ok, perfecto. Entonces, que en una cohorte retroprospectiva ya ocurrió la exposición a la maniobra, pero todavía no se ha presentado el desenlace. Entonces, tendríamos sesgos parecidos a los de un estudio retrospectivo. Y tendríamos que garantizar que la medición del desenlace se está llevando a cabo de la misma manera y con el mismo método. Ujú. Ahora, ¿qué variables tendría yo que tomar en cuenta para garantizar la calidad de este estudio? ¿Consideran ustedes, déjenme en esta, vamos a esta diapositiva, qué pasaría si yo solo miro y mido la ingesta de proteínas, pero dejo fuera otras variables que pueden ser importantes? ¿Qué pasaría si de pronto al inicio del estudio yo tengo un participante que, si bien no tenía enfermedad renal crónica definida con tasa de filtrado mayor a 60, menor a 60? ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente que de inicio tiene una tasa de filtrado de 61? Pues tal vez el hecho de que no haya considerado, por ejemplo, la edad, pues no vamos a saber si está eso determinado por el valor que está encontrando. Claro. Porque, por ejemplo, nos dice que debemos de buscar una asociación
Entonces, si nosotros no estamos considerando otras variables, pues no vamos a poder determinarla. Claro, en realidad tendríamos que considerar, ¿es la ingesta de proteínas o, como nos lo dijo Silvia, es la edad? ¿O es que ese participante al inicio del estudio ya tenía la tasa de filtrado de 61? Todavía alcanzó a entrar al estudio, pero su comportamiento no va a ser igual que aquel que tiene al inicio del estudio 110 mililitros. Tampoco va a ser igual un participante de 20 años que uno que ya tiene 59 años. Otras condiciones, si bien yo no incluí pacientes que tenían obesidad mórbida, sí había obesidad o había algún grado o sobrepeso. Entonces, todo eso puede impactar en el estado de basal. Daniel nos pone aquí en el chat que esto puede ser un sesgo de mala clasificación. Este sesgo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene? Ensamble. Uno es ensamble, si la población no es la adecuada. Pero cuando la población al inicio del estudio ya Sería un sesgo de mala clasificación, ¿no? se llama ¿Es el de susceptibilidad susceptibilidad? Ajá, exacto. Susceptibilidad pronóstica. Porque vean lo que sucedió. Cuando yo evalué las diferentes características basales de acuerdo a la asignación de la maniobra, vean lo que ocurrió. De acuerdo al nivel de ingesta de proteínas, pues ya había diferencias. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando vemos nosotros un valor de P, el valor de P de lo que nos está hablando es si esa diferencia es real o se debe al azar. Un valor menor a 0.05 nos habla de que esta diferencia es real y que el riesgo de que se deba al azar es muy bajito. Pero ahora que contemplamos otras características como edad, como el sexo, pues la ingesta de proteínas no va sola. Hay ingesta de sodio previa, actividad física y ya los sujetos por una historia de vida, un estilo de vida, ya desde el inicio tenían diferencias. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la variable de sodio. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? Vean, los que tenían una baja ingesta de proteínas tenían una ingesta de sodio de 1200 gramos, mientras que los que tenían una ingesta alta tenían 2824. ¿Qué pasa? Que por el valor de P ¿Es no muy tiene amplio el rango? significancia estadística. Es de Cero. menor a 0.05. Pues que los pacientes que tenían mayor ingesta de proteínas también tenían la susceptibilidad a tener mayor ingesta de sodio, ¿no? Exacto, Ivette. Ahora, esta diferencia sí es significativa. Entonces, no se vale que yo solo evalúe el consumo de proteínas y no evalúe las otras variables que ya estaban presentes desde el estado basal. Ahora, no hay diferencia en cuanto a la actividad física. Podría ser que quien come más proteínas también es quien va más al gimnasio. En este caso no se presentó así, pero es una variable que nosotros teníamos que considerar. Ahora, vean qué pasó. Esta es la variable más importante. Esto es al inicio del estudio. ¿Por qué esta tabla es tan importante en un estudio observacional, en un estudio de cohorte? Porque ustedes, si hicieran un ensayo clínico, ¿qué pasa con el ensayo clínico? Hay una aleatorización y entonces los participantes quedan distribuidos de igual manera y son igualitos en edad, en sexo, en severidad de la enfermedad. Pero ¿qué pasa en un estudio observacional? Esto ustedes no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vean, esto fue cuando empezó el estudio. Los pacientes que tenían una ingesta baja de proteínas tenían una tasa de filtrado inicial de 85. En aquellos que tenían ingesta alta, la tasa de filtrado era 79. ¿De qué les está hablando este comportamiento? ¿Y cuál sería el impacto si nosotros no lo tomamos en cuenta dentro del análisis? Que los pacientes que tuvieron mayor consumo de proteínas se asoció con una menor tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si nosotros no lo tomamos en cuenta? Si nosotros nos saltamos esta parte.
Acuérdense que la hipótesis o la estructura del estudio es si la ingesta de proteínas durante 7 años impacta en la tasa de filtrado. ¿Qué pasa si yo evito este paso que es muy importante? O sea, no te vas a dar cuenta si realmente tuvo un impacto o no. O sea, tienes que ver la condición basal y ver cómo evolucionó para ver si es cierta Claro. tu hipótesis o no fue cierta. Por supuesto. Ahorita les voy a mostrar qué fue lo que me pasó en el análisis inicial de resultados por omitir esta variable. Entonces, si ustedes no consideran las diferencias en los estados basales de acuerdo a la exposición o no a la maniobra, van a tener, como a mí me pasó, un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Los sujetos que estaban en el grupo de ingesta más alta tenían más consumo de sodio, eran un poco más jóvenes, pero además tenían ya una mayor severidad de enfermedad renal o tenían una menor tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, esto fue cuando inició el estudio. Ahora, ¿qué pasó durante el seguimiento? Si bien cuando empezó el estudio la población estaba aparentemente sana, conforme se fue desarrollando el estudio, en estos 7 años hubo quien debutó con hipertensión, con diabetes, con síndrome metabólico. Ahora, ¿qué pasaría si yo solo hiciera una medición de Gracias. ¿De qué proteínas? cosa ya estoy? Buen día, buen Jesús, día. ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Listo. Es que Entonces, todo eso te cambia el pronóstico. O sea, ya tuviste pacientes que ya no tenían los criterios de inclusión que tú tenías al inicio, ¿no? Que decías, esos solamente son sanos. Entonces son pacientes que van a cambiar el pronóstico, porque obviamente si tienes una glucosa alterada, por ejemplo, o tienes hipertensión o tienes obesidad, obviamente te va a dar cambios también en lo que viene siendo tu tasa de filtrado glomerular, dependiendo del control metabólico que tengan. claro, en este caso, para este estudio, estas son las maniobras periféricas. Si yo no las tomo en cuenta, ¿qué sesgo voy a tener? El de ejecución. Exacto, yo tendría un sesgo de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que considerar? Esto lo vamos a retomar más adelante en nuestras clases de estadística. Pero yo tendría que evaluar el efecto de las proteínas, pero además el de las condiciones basales donde había diferencias o aquellas variables que ustedes saben que son clínicamente importantes, como la edad, por ejemplo, ¿no? O en este caso, tasa de filtrado. Y en este caso, si un paciente desarrolló diabetes, pues va a tener un comportamiento diferente a quien no desarrolló diabetes, a quien no tuvo hipertensión, quizás si tiene hipertensión y consumo de IECA, eso también puede impactar. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda, no podríamos omitir estas condiciones porque entonces vamos a tener un estudio que está lleno de sesgos. Entonces, aquí es lo más importante que ustedes identifiquen en este estudio observacional cuáles pueden ser sus maniobras periféricas para evitar un sesgo de ejecución. Ahora, ¿qué me podrían decir en cuanto a la calidad de la maniobra? ¿Qué tendría yo que considerar? Que justo tiene que ver también con el sesgo de ejecución. Que se hagan evaluaciones de la tasa de filtrado glomerular como al mismo tiempo en general a los pacientes, que no se Claro. repitan más veces. ¿Qué pasaría si yo hago si utilizo diferentes instrumentos para evaluar la ingesta de proteínas? Si al principio utilicé el cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos que evalúa el último año. Pero luego, a lo largo del estudio, me doy cuenta que es un instrumento muy largo y entonces decido cambiarlo por uno que tiene 14 preguntas o que es un recordatorio de consumo de 24 horas. ¿Sería válido? No, pues tienes que seguir Válido, midiendo amiga. las condiciones como iniciaste, como lo tenías planteado, porque si Por no vas a tener supuesto. un sesgo nuevamente de Y con ejecución. la misma calidad. Ajá. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, ¿creen que sea suficiente medir el consumo de proteínas al inicio del estudio y al final? No, no, tienes que hacer constantes mediciones cada determinado tiempo programado para ver cuáles son esos pacientes que tienen cambios
y tienes que estar midiendo tus variables constantemente, llevar un seguimiento. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que garantizar que el diseño de su estudio le da calidad a su maniobra. Entonces, no se vale que ustedes omitan esta información que es importante. Ujú. Entonces, déjenme. Por aquí alguien me puso en el chat, Daniel dice que en qué tipo de cohorte es más probable que se encuentre un sesgo de ejecución, en una cohorte prospectiva o en una retrospectiva. Una retrospectiva, ¿no? En la Claro, retrospectiva. porque en una retrospectiva ustedes no tendrían, por ejemplo, manera de verificar el llenado del instrumento. Si ustedes lo hacen de forma prospectiva, termina el participante de llenar el instrumento, verifican que no haya quedado algún apartado sin contestar y si se le pasó alguna pregunta o no le entendió, pues ustedes están para ayudarle a resolverla. Pero si es retrospectivo, pues quién sabe cómo lo llenaron, puede ser que hayan cambiado el instrumento o que no hayan medido alguna de estas variables que para ustedes sería importante. O quizá actividad física. Oiga, ¿usted hace actividad física? Preguntaron actividad física o ejercicio y se aseguraron que fueran más de 150 minutos a la semana. Entonces, eso en un estudio retrospectivo no se puede garantizar. Por lo tanto, la calidad es menor y aumenta la probabilidad de tener un sesgo de ejecución. Ahora, ustedes también tendrían que garantizar que se hacen diferentes mediciones de la exposición a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy yo decido que voy a hacer una dieta cetogénica que tiene alto contenido de proteínas, pero a lo mejor esta dieta no va a permanecer constante durante 7 años. Y si yo solo hago una evaluación inicial y final, pues me voy a perder todo este espectro de condiciones y de exposiciones a lo largo del tiempo. Entonces, ahí estaría teniendo también un sesgo de ejecución. Pau, adelante. Yo tengo una duda un poco tonta. Bueno, es que entonces tú haces el seguimiento de tus pacientes, tienes los pacientes que pues supuestamente son sanos y de pronto uno debuta con DM, ¿no? Pero entonces tú dirías, no, pues ya no cumple las condiciones, pueden entrar o salir pacientes, entendí yo en la lectura. Pero, ¿qué pasa si entonces dices, bueno, sí tiene DM2, pero está bien controlada, ya sea con dieta y ejercicio, o sea que le metiste insulina, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que te cambian las condiciones basales, pero al final de cuentas la glucosa no va a ser un factor en sí porque está bien controlado. ¿Se puede o no se puede? Porque al final de cuentas hiciste una manipulación, ya dejaste de serlo totalmente observacional, ¿no? Ahí no se Sigue puede. siendo observacional. Tú no estás haciendo ninguna medición. El participante sigue su vida, va con su médico, él decide hacer algunos ajustes. Okay. Ustedes no podrían dejar a estos participantes fuera porque se está perdiendo este diferente espectro de severidad de la enfermedad. Entonces, lo que haces, Pau, es que con estadística tú puedes evaluar y puedes medir cómo se comportan aquellos sujetos que permanecieron sanos 7 años versus aquellos que tuvieron diabetes, aquellos que tuvieron hipertensión. Y además tú puedes evaluar si estaban controlados o descontrolados. La estadística nos va a permitir que ustedes puedan evaluarlo a través de algo que se llama modelos multivariados, donde no solo se evalúe la maniobra, sino también estos cambios. Entonces sí se podría. Y sigue siendo parte del mismo, o sea, aun cuando tu metodología la hayas planteado de alguna forma y tengas algunos criterios, o sea, tú lo puedes hacer este cambio o sea, y sigue Esto lo siendo tienes, esto lo tendrías que plantear tu Pau desde el inicio. Entonces, desde el inicio, el criterio de inclusión fue que al inicio no tuvieran diabetes e hipertensión, pero sí puede ser que alguien desarrolle diabetes y sí puede ser que alguien desarrolle hipertensión. No sabemos si también puede estar asociado con el consumo de proteínas. Y Pero tú sí como sabemos. investigador, ¿podrías iniciar el tratamiento de estos pacientes o tienes que esperarte a que su médico lo haga? O sea, es decir, yo detecto que tienes tu glucosa alta, obviamente te derivo porque éticamente lo haces con tu médico,
pero también como médico puedo iniciar el control, pero entonces tendría un sesgo quizás, o lo idóneo es yo te derivo y veo cómo va tu enfermedad de acuerdo a cómo te han tratado o ahí cómo. Claro. Aquí tendría que ser el médico tratante. Él es el que si ustedes identifican una condición, le pueden mandar el reporte de laboratorios para que él sea el que tome una decisión y decida qué tratamiento dar. Su labor es solo medirlo. Entonces, pero esto no es ninguna intervención, ni cambia el diseño, ni ahora se vuelve un estudio experimental y se vuelve un ensayo clínico, porque esto es un tratamiento que se está dando de forma adicional al proyecto. Lo único que haría que este estudio fuera experimental es que yo asigne de forma aleatoria diferentes dietas con diferentes cantidades de proteínas. Pero sigue conservándose el diseño. Pero esto ustedes lo tienen que plantear desde el inicio, porque si no lo plantean desde el inicio, pues va a quedar todo chueco, ya después no van a saber qué hacer. Entonces, todo esto es parte del diseño arquitectónico. Una Pero sí es duda. ¿Y importante. qué prueba estadística utilizarías? O bueno, eso lo vamos a ver más adelante para ver esta medición intergrupos que tenemos. Tienen diferentes pruebas estadísticas multivariadas que permiten considerar el efecto de la maniobra y otras variables. Una es, por ejemplo, regresión lineal, tienen regresión logística, tienen regresión o análisis de riesgos proporcionales de Cox o un modelo de ANCOVA. Estas son las 4 alternativas que vamos a ver más adelante. Ok, gracias. Y se seleccionan de acuerdo al tipo de variable. Tato, adelante. Eso que comentaba ahorita es lo que sería como un ensayo clínico anidado en una corte. No. A partir de la cohorte se seleccionan algunos participantes que van a recibir determinada exposición. Pero esto, acuérdense, planteado desde el inicio. Entonces, lo que me aporta la cohorte es a la población, pero ya sería como otro comportamiento. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? ¿Todos van bien? Ahora, ¿cuál es una de las principales dificultades de hacer un estudio de cohorte? El costo y Pues el el tiempo. seguimiento de tus pacientes, ¿no? Que no se te vaya a escapar ninguno. ¿Ok? Eso es una variable que ustedes deben tomar en cuenta. Puede haber, entre más tiempo los sigan y entre menos evaluaciones intermedias hagan, pues más probable es que los pierdan. Pero también dice Tato que el costo y el tiempo. Esto es algo que ustedes tienen que considerar. La aplicación de los instrumentos, estos proyectos van a requerir financiamiento y a veces se tiene el financiamiento inicial, se nos acaba la mitad y debemos someterlo a nuevas convocatorias. Ahora, una de las principales dificultades es la pérdida de participantes. ¿Qué podrían hacer ustedes para mantener el interés de los participantes y evitar que en el tiempo se pudieran perder? Tienes que estar dándole resultados constantes a tus pacientes cada determinado tiempo, o sea, de tal forma, o sea, resultados de su salud y resultados de cómo va menos el estudio, ¿no? De tal forma que mantengas su interés en esto, en gran parte. La otra es Claro. una planeación adecuada de cómo vas a hacer el seguimiento, es decir, mencionaba el artículo, ¿sabes qué? Detecta bien sus datos personales, número de seguridad social, dónde los encuentras, o sea, de tal forma que no los pierdas y los puedas estar localizando, ¿no? Y bueno, son las que se me ocurren ahorita. Ok. Por aquí en el chat me pone Ale. Ale Guzmán dice que es importante hacerles ver el beneficio de permanecer en el estudio. El beneficio de permanecer en el estudio sería que si se identifica alguna condición, ustedes lo van a enviar oportunamente con el médico y se le va a dar tratamiento. Que este estudio va a aportar cierta información, tal vez él no se beneficie directamente de este conocimiento en este momento, pero a largo plazo podría beneficiarse él o alguno de sus familiares. Pero
También es importante que para mantener el interés de los participantes, cada cierto tiempo puedan ustedes mandar un WhatsApp, un correo, un mensaje de texto indicando en qué va el estudio, si se han encontrado hallazgos importantes, bueno, se comparten, pero también el mandar a lo mejor algún recordatorio cuando se acerca su cita. Cuando se acerque la cita, entonces ustedes pueden mandar un recordatorio. Si hay una dificultad, a lo mejor se puede hacer algún ajuste de la cita, mandar algún mensaje en alguna fecha importante, como su cumpleaños, Navidad o algún día festivo. Eso puede hacer que se mantenga el interés en este proyecto. O mandar información sobre los beneficios del estilo de vida, y con esto ustedes podrían evitar tener menor cantidad de pérdidas, pero es algo que se debe tomar en cuenta. ¿Cómo se va a garantizar el seguimiento en este estudio? Ahora, les voy a enseñar un poco en qué acabó el estudio para pasar ahorita a algunos de sus ejemplos. Entonces, estos resultados ya son a 7 años de seguimiento. Entonces, a 7 años de seguimiento, lo que sucedió. Entonces, el patrón de consumo bajo tenía una tasa de filtrado glomerular, casi 10 mililitros por minuto, mayor que quien consumía ingesta alta de proteínas. Los resultados eran significativos. Ahora, ¿cuál es mi labor como investigador? Bueno, yo ya identifiqué que hay ciertas condiciones en el estado basal que ya eran diferentes, que ya los ponían en una carrera injusta, porque habían avanzado de diferentes puntos de inicio. Entonces, yo lo tengo que medir. Entonces, bueno, aquí además de tasa de filtrado, tome en cuenta el ácido úrico, triglicéridos, presión, ingesta de sodio, tabaquismo. Después, consideré las cosas que ocurrieron a lo largo del estudio. ¿Quién desarrolló diabetes? ¿Quién desarrolló síndrome metabólico? ¿Quién desarrolló hipertensión? Si cambió o no la actividad física, el consumo de sodio. Esto es el análisis multivariado. Lo que ustedes esperarían, si su maniobra es su exposición es la que está impactando en el desenlace, lo que ustedes esperarían es que esta respuesta se mantenga, a pesar de haber tomado en cuenta ya las otras variables. Eso es lo que ustedes querrían, que el resultado siguiera significativo a pesar de este ajuste y esta evaluación de estas condiciones. Pero vean qué me pasó. Bueno, yo metí el tamaño de muestra era tan grande que se podían hacer ajustes por diferentes variables. Pero, ¿qué variable me faltó? ¿Ven por aquí? ¿Ven La en tasa de algún filtrado. lado? Exacto. ¿Qué pasaba cuando esto al principio, pues uno hace su pregunta, espera dar respuesta a la pregunta de la forma en que uno se lo planteó? Yo quería que mis resultados fueran así, como se los estoy mostrando. ¿Qué pasaba cuando yo ajustaba por tasa de filtrado basal? Toda esta diferencia se perdía y el resultado ya no era significativo. Entonces, la lección que les quiero dar es que no les pase lo mismo que a mí, que analicen bien cuáles son las variables que pueden impactar en el estado basal como maniobra periférica, y que al final todo conocimiento es importante. Siempre, si planteamos una hipótesis, tenemos dos posibilidades. La podemos rechazar o no la podemos rechazar. Para eso están construyendo su proyecto. Y todo proyecto de información valiosa, aunque no sea estadísticamente significativo, para la maniobra o exposición que ustedes se propusieron. Pero sí es importante que ustedes consideren estas limitaciones del estudio de cohorte. Aporta información valiosa, mucho más valiosa que un estudio transversal, pero tiene sus limitaciones en costo, en tiempo, en pérdidas, en tiempo lo van a seguir, quién les va a ayudar a lo largo de este estudio, cuántos financiamientos van a tener, lo consideren en una cohorte prospectiva. Si por el contrario optan por hacer una cohorte
retrospectiva, entonces tienen que considerar la limitación que impone la calidad de la información. Entonces, ahí ustedes son los que tienen que hacer el balance. ¿Cómo van a responder la pregunta? Pros y contras. Una Y pregunta es que ahí cuando ustedes deciden. Sí, Tato, adelante. así como en los ensayos clínicos estaba la guía consor como para ver la calidad, aquí tenemos algún control de calidad para poder ver si en algún momento la estoy pues cajeteando, por así decirlo, antes de llegar hasta el desenlace final, independientemente de que haya planteado desde un principio mi seguimiento, mi clasificación, mi exposición y todo lo que había planteado desde un principio. Exacto. Aquí la guía se llama Stroke. 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 Aquí se las puse abajo. Ujú. Ahorita veo Stroke. si tengo por aquí alguna presentación o algún documento, o ahorita que terminemos la clase, con gusto se los comparto para que lo analicemos. Ujú. ¿Vale? Y si no, lo repasamos. A mí me toca la siguiente clase de casos y controles, entonces lo voy a repasar con ustedes. Ujú. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ahora quiero ver sus ejemplos. ¿Quién de ustedes tiene un estudio de cohorte? Bueno, doctora, ¿Quién me yo lo tengo una duda. quiere mostrar? Sí, Eh, Ivette, adelante. por ejemplo, ya ve que pues hay cierta, bueno, es normal a veces en los estudios tener como que cierta pérdida de pacientes porque pues no sé, el paciente falleció o por otra situación. ¿Hay algún porcentaje como para no tener sesgo de transferencia? O sea, algún porcentaje de pérdida de pacientes o Sí, algo. el límite superior, lo máximo que te puedes permitir es un 20% antes de hablar de un sesgo de transferencia. Pero un 20% del total de los participantes. ¿Qué pasa si tú tienes una mayor pérdida de participantes? Lo que va a pasar es que va a disminuir el poder estadístico y van a tener ustedes menor poder. Cuando tienen menor poder, probablemente la maniobra esté asociada con el desenlace, pero como ya se les fueron un montón de participantes, lo que va a suceder es que el resultado no es significativo desde la estadística. Pero a lo mejor visualmente ustedes sí están identificando que en el grupo expuesto a esa maniobra hay mayor o menor cantidad de exposición al desenlace, de presencia del desenlace. Entonces, eso es lo que podría pasar. Si hay mayor cantidad de pérdidas, disminuye el poder y la probabilidad de que esos resultados se muestren como significativos cuando en realidad son importantes. Esa es la Ok. limitación. Ahora, Ivette, algo que debes también tú considerar, pues ya hubieron pérdidas, sea cual fuera la razón, lo que tú tendrías que evaluar es las características. ¿Qué características basales, por ejemplo, tenían los participantes que continuaron en el estudio hasta el final versus aquellos que abandonaran el estudio a la mitad? Y comparar la información que se tenía disponible. Hay menor probabilidad de hablar de un sesgo de transferencia si las pérdidas se presentaron de forma equitativa en los grupos expuestos que en los no expuestos, y que si comparamos estas características basales, de acuerdo al si tuvieron la información completa o no, pues no habría diferencia. Eso podría hablarte de una menor probabilidad de tener un sesgo de transferencia. Nosotros tendríamos que garantizar que esas pérdidas en realidad no están asociadas a la exposición. Ok, muchas gracias, Y doctora. la otra es el registro. Cuando perdemos a un participante, intentar saber cuál fue la razón. Perdió derecho a audiencia, se murió, tuvo un accidente, tuvo alguna otra condición. Si ustedes lo registran, tendrán más elementos para evaluar si hay o no un sesgo de transferencia. ¿Ok? Sí, muchas gracias, ¿Alguna doctora. duda o pregunta hasta aquí? ¿Quién Yo dice tengo yo? otra pregunta. Sí, adelante. Ahí en la lectura decía que cuando ocurre un desenlace, allí podríamos ya dejar de estudiar a ese paciente o ¿a qué se refiere eso? Ok. En estos estudios que son de cohorte, ustedes, hay una opción. Ustedes deciden, yo voy a hacer el seguimiento 7 años. Todos mis participantes tienen un seguimiento de 7 años, pero hay
una condición que ustedes pueden tomar en cuenta, que es el tiempo a la presencia del desenlace. Hay algunas condiciones donde el tiempo, a lo mejor en este estudio podría ser si yo hubiera incluido a hipertensos y diabéticos, yo podría haber incluido el tiempo al desarrollo de enfermedad renal crónica o de terapia sustitutiva. ¿En qué momento ellos requirieron terapia sustitutiva de la función renal? Entonces, en esos estudios, yo puedo, es muy común también en los estudios de oncología que pretenden evaluar supervivencia, el tiempo al desarrollo del desenlace. Entonces, en ese momento que se presentó el desenlace, el participante, pues ya lo registramos como la presencia del desenlace, registramos la fecha en que se presentó, calculamos el tiempo desde que inició la exposición hasta que se presentó el desenlace y ya deja de participar, pero aportó información todo el tiempo que duró este estudio. Entonces, cuando Eh, para nosotros es importante el tiempo al desarrollo del desenlace, se hacen unos modelos que se llaman curvas de supervivencia y modelos de Cox, que tienen como objetivo identificar cómo va variando en el tiempo la presencia del desenlace. Pero si a mí lo único que me interesa es evaluar a 7 años que pasó, entonces el análisis es más sencillo, pero yo tendría que garantizar que todos los participantes cumplieron esos 7 años de seguimiento. Doctora, lo Sí, pregunto Silvia. porque, bueno, es que como todavía estoy viendo lo que voy a hacer de trabajo, lo que había planteado es de que hiciera el seguimiento de los pacientes del módulo de diálisis peritoneal, donde da consulta de enfermería, y seguirlos en el tiempo para ver en qué momento ellos desarrollan peritonitis, considerando todos los factores de riesgo que ellos van teniendo al transcurso del tiempo. Entonces, Ok, no sé si voy bien o voy mal, no sé, pero vas bien. he estado pensando eso. Ok, vas bien. Ahora, ¿a qué le vas a atribuir tú este desarrollo de peritonitis? Este ejemplo que tú pones, aquí podría serte útil una curva de supervivencia. ¿Cómo va cambiando en el tiempo? ¿Cómo se va presentando la presencia de peritonitis? Tú seguirías al participante en el tiempo hasta que desarrolla o no la peritonitis. Y tú evalúas el tiempo que tarda en presentarlo. Aquí, ¿cuál sería el principal factor asociado o de exposición para desarrollo de peritonitis? Pues para empezar, la modalidad, o sea, la diálisis, es decir, que esté presentando diálisis peritoneal en cualquier modalidad, pero había yo pensado que nada más dos, porque son las que vemos en la consulta de enfermería. Entonces, la DPA y DPCA. Entonces, esa sería mi exposición durante ese tiempo y pues ver si desarrollan o no. Entonces, hace rato comentaba acerca de del estudio de la corte histórica. Bueno, perdón, bueno, escuchaba pues, entonces, en este caso nosotros tenemos registros de todos esos pacientes de hace 5 años para acá. Entonces, no sé si vaya a dirigirlo de manera adecuada, pero pues, eso he estado pensando este tiempo. Ok. Aquí lo que tendrías que garantizar es que se tenga en el registro y todas aquellas variables que pueden ser de confusión, que pueden estar presentes o en el estado basal o como maniobra periférica. Si los expedientes tienen el registro de esta información, podrías responderla de esa manera, sacando la información de los expedientes. Ahora, probablemente si el servicio está sistematizado, si la recolección de variables se hace, a lo mejor tienen ustedes algún formato en específico donde se va registrando la información, podrías tenerlo de ahí. Y si no, tendrías que pensar en un estudio prospectivo. La revisión quizá de alguno de los expedientes te podría dar esa información. ¿Qué tanto se registra y qué tan bien se registra? Ok, De eso dependería. muchas gracias. Gracias. Gracias, Y, Silvia. doctora,
Pero en estos casos, entonces, cuando nosotros hacemos un estudio que es bi o retroprospectivo, ¿qué tan válidos son? O sea, porque vamos a encontrar todos estos sesgos que podemos encontrar en cuanto a la toma de información de expedientes. Entonces, nosotros quizás cuidemos más, entre comillas, ahora la nueva información que nosotros vamos a estar captando, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan válidos son este tipo de estudios? Ustedes tienen que asumir las limitaciones. Si ustedes están identificando que hay una falta de calidad en la información que están obteniendo de forma retrospectiva, tienen de verdad que considerar si vale la pena que utilicen esa información o que mejor lo inicien de forma prospectiva, aunque se va a tardar más tiempo en responder esa pregunta. Es un balance que ustedes tienen que hacer, pero tienen que estar conscientes de estas limitaciones. No pueden asegurar la calidad si lo toman de forma retrospectiva. Pero si ustedes garantizan que puede ser que en algún servicio ya tengan sus propios formatos y se registre con la misma precisión esa información. Si es posible, bueno, pues entonces vale la pena hacer un estudio retrospectivo. Y siempre que hacen un proyecto de investigación, en la parte de la discusión, es un momento donde ustedes tienen que ser autocríticos con su proyecto y mencionar cuáles son las limitaciones que se presentaron por la propia estructura del proyecto. Entonces, todo proyecto siempre va a tener errores. A veces uno no lo ve hasta que ya está haciendo el análisis de resultados y lo correcto es que se mencionen esas limitaciones. Eso da pauta a nuevos proyectos que no tengan esa limitación y a que su lector sepa que se tome con cuidado la información porque podría estar mostrando algún sesgo. Gracias. ¿Vale? De nada, Pau. Listo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Silvia ya nos dijo el ejemplo de su proyecto. Tenemos a la primera valiente. Cintia, adelante. Oli, tengo el ¿Tienes tu diseño, proyecto en presentación? sí, en como maniobra estado. Me falta Ajá. mucho, ¿Quieres pero mostrárnoslo? sí. Perfecto. Se inicia por el principio, así que no pasa nada, Cintia. Ok, Aquí ¿dónde entre le doy todos compartir? te van a hacer Compartir observaciones. pantalla. Sí, ya tienes oportunidad de compartir. No, todavía me dice que no. Ah, esperen. Es que esta no es mi cuenta. Esperen. Opciones. Listo, sí. Ahora sí. Ya fue. Ay, Jesús, Señora Cruz. Ok, creo que ya. No sé si se ve bien. Esperen. Ya está empezando a compartir. Ahí. Listo. Ok. Bueno, pues mi tema es índice de neutrófilo leucocito para determinar como pronóstico de gravedad en niños con dengue. ¿Ok? Lo que yo quería estudiar es un tipo de corte retrospectiva, lo que pienso hacer. Lo que vamos a hacer es, bueno, incluir a niños, porque el año pasado tenemos casos esta semana, pero el año pasado hubo un boom de dengue en niños. Entonces, mi población, como es de escasos recursos, no tienen más que para una biometría hemática. Entonces, el índice neutrófilo leucócito es un índice que de una biometría hemática puede salir. Para determinar que si aplicando la medición a inicio de los síntomas o antes de la fase crítica, los niños podría ayudar a predecir si los niños presentaban dengue grave o no. Entonces, lo que tengo muchas dudas, todavía estoy con la asesora apenas checando en cuanto a la edad que voy a incluir, porque son pediátricos. Lo pienso hacer retrospectivo porque la ventaja de las historias clínicas de niños es que son muy completas. Tienen casi todos los antecedentes de los papás, inclusive están incluidos. Y también es que normalmente los niños que llegan a urgencias se detectaban a los niños y se hacía seguimiento. Como es una población rural, era de, bueno, no tiene nada, mañana va a venir el niño para tomar biometría hemática. Se hacía una serie asediado de hasta 5 o 7 días de biometrías hemáticas. Entonces, esa es la ventaja que tengo con mi estudio.
Lo quiero hacer retrospectivo, todavía es como una corte histórica, pero tengo dudas en cuanto a la maniobra periférica, porque la maniobra, lo voy a hacer, bueno, el índice leucocito, y lo voy a comparar con criterios clínicos. No hay otro comparador, otro biomarcador con el que nosotros digamos, por este biomarcador va a ser grave o no. Porque el Apache también creo, no sé, desconozco si aplica en niños, pero la sugerencia que me hicieron es que lo hiciera comparado con los mismos criterios clínicos de la OPS, que es la que tengo marcado acá. ¿Ok? Ujú. Ese- De inicio, tu proyecto está, uno, identifiquen ustedes que tiene valor social. No lo quites, déjanoslo ahí, no, por favor. esa. Ahí Sí, está, sí tiene. gracias. Ok, estás proponiendo una herramienta en una población que tiene escasos recursos, pero en la cual sí podría tener acceso a biometría hemática. Entonces, primero, tiene valor social. Bien. Ahora, tus maniobras periféricas tienen que ser todas aquellas condiciones, una vez que el paciente con dengue se hospitaliza, ¿qué condiciones podrían impactar en la gravedad o no? Además del índice. Entonces, no se refiere necesariamente a que tú utilices el instrumento de Apache o algún otro instrumento para evaluar severidad, pero lo que sí necesitarías es considerar y tomar información del expediente que podría impactar. Por ejemplo, ¿algún tratamiento podría impactar en la severidad del dengue? ¿Cómo cuáles? Como que le La han dado. terapia hídrica. La misma sobrecarga hídrica puede impactar en el paciente. La piedra angular del dengue, de muchas maneras, es la reanimación. Pero cuando se excede, como hay una extravasación en el dengue, da pauta que ese niño termine generando pericarditis o derrame pleural, que es el mismo dengue grave. Si no se le da un buen manejo, al final de cuentas termina siendo dengue grave. Perfecto. Por aquí, esta es una condición, entonces, esa sería un tratamiento, una maniobra periférica. También te colocan, Daniel te dice que el uso de aspirina, estado nutricio del paciente, te lo pone Georgina, el Ok, manejo del estado nutricio. ¿Algún otro fármaco que puede impactar? pues los quimioterápicos, pero justamente eso las puse como criterios de exclusión. E incluí Ok. acá a los niños, bueno, los que incluí fue la edad, que tuvieran Ajá. PCR positiva y la mayoría lo que tienen es NS1 para dengue. La mayoría es lo que Ujú. contamos ahí a la mano. Entonces, seleccioné pues a los niños que tuvieran esto y eliminé todos los pacientes que tengan un antecedente hematológico, que tengan cáncer, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, se excluyeron. Y también los que están que estén tomando inmunosupresor, también pienso excluirlos, eliminarlos. Ok. Bueno, Entonces, bien, esos son criterios para lograr un ensamble adecuado de tu población, pero para evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica tendrás que considerar sí o sí la edad de los niños. No va a ser la misma severidad de los niños a los 2 que a los 18 años, en especial cuando el intervalo es tan amplio. Puedes tener alguna comorbilidad que no necesariamente sea alguna de estas condiciones que ya comentaste y podrías estratificar los resultados en aquellos que tienen o no tienen esa condición. Y la severidad inicial del dengue. Como maniobras periféricas, entonces ahorita hemos identificado tratamientos, la terapia hídrica, el manejo del estado nutricional. Esas serían tus maniobras periféricas. Es lo que ocurre concomitantemente a la maniobra. Ujú. ¿Ok? Después tienes tu desenlace, que es severidad, dengue grave o no. ¿Cómo vas a definir la presencia de dengue grave? con los criterios de la OPS, que son los que nos estamos guiando. Ujú. Tengo duda aquí porque puedo poner como dengue grave o dengue con datos de alarma, que al final de cuentas a los dos pacientes son los que hospitalizamos. Pero el dengue grave es aquel que Ujú. tiene inestabilidad, un paciente que está plenamente chocado, que ya tiene una disfunción orgánica. Ese es el dengue grave. Ok. Los con datos de alarma son un poco más, no son tan catastróficos, pero puedo tener Ok. estas dos vías de desenlace. Presentó dengue Siempre, grave, siempre puedes tener un desenlace primario
un desenlace principal y desenlaces exploratorios. Aquí, para que elijas cuál es el desenlace clínicamente relevante, ¿a ti qué es lo que te preocuparía médico? ¿Para qué quieres esta herramienta? ¿Qué es para lo que te detectar preocupa a de los estas niños. dos condiciones? ¿Quieres Mm, identificar qué es más grave? ¿Identificar o qué quieres prevenir? ¿Un dengue grave o datos de alarma? no, dengue grave, Ok, definitivamente. entonces tu desenlace primario puede ser dengue grave, como desenlace secundario puedes evaluar el impacto que tiene en la identificación de datos de alarma. Siempre tendrías que considerar eso. ¿Cuál sería la condición que a ti te preocuparía, en la que habría más importancia de tus resultados? Entonces Ujú, quedaría como dengue grave. dengue grave. Ujú. Ujú. Y hay que pensar entonces qué otros tratamientos pudieran estar siendo administrados que podrían impactar. Ahora, ¿tienes sobrecarga hídrica? Ujú. ¿Cómo la evaluarías? ¿Cuál sería tu definición de sobrecarga? Para sobrecarga, bueno, se evalúa clínicamente con asitis. Se puede hacer, la desventaja es que en mi hospital no tenemos ultrasonido para valorar si tiene el paciente líquido de asitis. Por derrame pleural sí lo podemos valorar con radiografía o inclusive en extremidades, todos, la mayoría son clínicos. Esa va a ser una Ok, desventaja del aborte porque cada quien tiene su percepción de si tiene edema o no tiene edema, tiene derrame o no tiene derrame. ok. ¿Puedes también cuantificar los líquidos? Y la mayoría se cuantifica. Cuando son con datos de alarma o que son graves, se empieza la cuantificación médica. Ok, entonces creo que ahí valdría la pena que tú lo evalúes. Ujú. Que evalúes no solo sobrecarga hídrica con estos marcadores clínicos, sino también que cuantitativamente hagas la cuantificación. Ujú. ¿Sale? Sí, ¿Algún comentario u observación al proyecto de Cintia? Pues ¿Algo nada más más que ahorita, ustedes? por ejemplo, perdón, por ejemplo, en la medición de los líquidos, en este caso, si el paciente está hospitalizado, por ejemplo, a veces se confían mucho de lo que nosotros registramos y a veces nosotros no hacemos bien los balances, entonces sí sería considerar de manera adecuada cómo va a medir bien esto, porque, bueno, nosotros lo vemos en la práctica cuando escribimos, pues, hacemos los balances, viene el médico y se confía de lo que nosotros hacemos, no corrobora ¿cómo se llama? El balance, y bueno, eso también puede, bueno, en este caso, ¿verdad? sí, exactamente. A veces no ponen pérdidas insensibles. Cuando tiene fiebre no se calcula adecuadamente la pérdida insensible. Y sobre todo en los niños es muy difícil cuantificar líquidos. Cuando son chiquititos les tienes que poner la bolsita para cuantificar. Es muy complicado. Entonces esa sería como la limitación o sesgo que tenemos, ¿no? En este Exacto. tipo de estudios retrospectivos. Sí, si no se toma en cuenta, podríamos tener un sesgo de ejecución. A pesar de que se tome en cuenta si hay estas limitaciones, Cintia, entonces pues a lo mejor habría más probabilidad de tener un sesgo de ejecución, pero si no hay alguna otra manera de evaluarlo, simplemente en la discusión se asume, se discute y pues ya el lector lo tomará con mayor precaución. Ujú. Ok. ¿Vale? Gracias, Cintia. Vamos a pasar, les voy a mostrar en los minutos que nos quedan la guía de Stroke. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta en un estudio observacional? Ujú. Entonces, eh, en la introducción, dice que se tiene que explicar cuáles son las razones y fundamento científico de la investigación que se comunica. En el estudio de Cintia, ¿qué tendría que resaltarnos? ¿Qué tendría Cintia que resaltarnos? Pues la escasez El de un biomarcador específico para como predictor. Exacto. Y especificar, señalar la utilidad que tendría tu estudio en este ámbito específico de escasos recursos. Y tendrías que mencionar cómo es que este índice biológicamente y considerar la plausibilidad biológica, cómo este indicador puede ser
un marcador de severidad, para qué otras condiciones se ha utilizado y mencionar los antecedentes científicos sobre su uso. Siempre esto termina con el planteamiento de su objetivo y con toda la información que ustedes dan en la introducción. Entonces, en un artículo tenemos solo introducción, en sus proyectos vamos a tener justificación y planteamiento del problema. Entonces, a partir de esta revisión de los antecedentes, ustedes se plantean una hipótesis. Puede ser que haya o no un punto de corte en específico. Si no lo hay, tú lo puedes proponer como parte de los análisis intermedios. ¿Cuál es el punto de corte que se asocia con la presencia de este desenlace? Entonces, eso es lo que se tendría que resaltar en la justificación. Ahora, después dice diseño del estudio, presente los elementos clave del estudio. ¿Qué tendrían ustedes que considerar? Si es una cohorte prospectiva, retrospectiva, si fue un estudio comparativo, si fue un estudio descriptivo. El tiempo de seguimiento. Después dice que se tiene que describir el lugar donde se llevó a cabo el estudio. Las fechas son importantes. Para el estudio de Silvia es muy importante definir en qué momento se va a hacer este seguimiento o en qué momento se va a identificar la presencia del desenlace. ¿Cuál fue el periodo de reclutamiento? ¿Cuál es la exposición y cómo se recogieron los datos? Ahora, específicamente para el estudio de una cohorte, debemos considerar esta información sobre los participantes. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad, las fuentes, cuál es el método de selección de participantes y cómo se llevó a cabo el seguimiento? Todo esto es importante para evitar un sesgo de ejecución, un sesgo de detección, pero también es importante para evaluar el sesgo de transferencia. Y después dice que tienen que señalar claramente las variables. ¿A qué le van a llamar peritonitis? ¿Cómo se identificó? ¿Qué es la sobrecarga hídrica? ¿Se tomaron en cuenta los parámetros clínicos o se tomó el balance de líquidos? Si es así, tienen que especificar de dónde se tomó esta información del expediente en específico. Y dentro vean, de esta parte de métodos estadísticos, dice, para un estudio de cohorte, explique cómo se afrontaron las pérdidas en el seguimiento. Esto tiene que ver entonces con el sesgo de transferencia. Tienen que describir el número de participantes en cada fase del estudio, si son diferentes mediciones, entonces en el estado basal, cuántos participantes tenían a los 2 años, a los 4, a los 6, y cómo se fueron perdiendo, cuáles fueron las razones. Y para esto se hace un diagrama de flujo. Se van a describir todas las condiciones de los participantes al inicio del estudio. Después se va a hacer una comparación de las maniobras periféricas y cómo se comportaron los datos al inicio y durante el seguimiento. Tienen que especificar cuántos sujetos presentaron el desenlace del total de los participantes, es decir, mostrar la incidencia. La incidencia en el grupo expuesto, en el no expuesto, y a partir de aquí calcular como medida de asociación su riesgo relativo y saber qué tan probable es que se presente el desenlace en los expuestos versus los no expuestos. ¿Vale? El riesgo relativo siempre va acompañado de un intervalo de confianza. Tendríamos que garantizar que siempre o que no atraviese la unidad. Pau. A ver, aquí me surge una duda. Por ejemplo, en este estudio retrospectivo donde tenemos que tener 2 grupos, un grupo donde ya tienen la exposición a dengue y presentaron dengue grave, y el otro grupo tendría que ser un grupo sano. ¿El grupo sano puede estar en el presente o cómo lo vas a tomar o cómo se toma? Aquí lo que debemos garantizar, entonces ya se tiene la información en el expediente, ya hubo pacientes con dengue hospitalizados que tuvieron dengue grave o no, que incluso algunos fallecieron. Tú vas a partir del registro de información a partir del estado basal, que podría ser el momento en el que los participantes, los niños ingresaron al hospital. A partir de ahí se toma la información. En ese estado basal
se calcula el índice que quiere evaluar Cintia, el índice, y se evalúa cuál fue el seguimiento en el tiempo. Entonces, aquí va a tener dos posibilidades. Se va a encontrar un punto de corte del índice, que es el predictor de la gravedad. Entonces, vas a tener dos grupos. Tu grupo expuesto es el que tiene el índice mayor a esa cantidad establecida. El grupo no expuesto sería aquel que tiene un índice menor a esa cifra. Y el desenlace va a ser la presencia de gravedad o no. Pero, O sea, entonces, partimos de los criterios de inclusión. Al momento de la hospitalización, solo se va a analizar la información de aquellos que cumplían con esos criterios de selección. Todos deben tener esa condición. ¿Podrías otra vez, Sin, mostrarnos tu diseño arquitectónico? Bye, bye. Por favor. Mm. Ujú. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí, ¿qué condición se va a garantizar al inicio del estudio? ¿A quién se va a incluir? A esos niños hospitalizados con dengue de 2 a 18 años, donde se haya corroborado el diagnóstico de dengue por PCR y ¿qué otra condición, Cindy? Que tengan, pues que los están hospitalizados van a hacer que, pues es que ahí tengo dudas porque hay pacientes que no se hospitalizan, ¿no? Llega, por ejemplo, el día 1, llega a la consulta, tengo fiebre, y en el día 5 ya tiene datos de alarma o de severidad. Y algo muy importante del índice leucocito neutrófilo es que es inverso, es decir, los primeros días sale muy bajo, es alto, Ujú. y ya cuando se acerca o se ha evaluado al futuro, por ejemplo en COVID o en sepsis, ya cuando tienen ya que están muy graves, es inverso, baja. Ok, ¿en qué momento tú lo quieres utilizar? Desde el inicio de los síntomas. Ya otros Ok, estudios tengo en los que se ha asociado que también igual pero no se ha estudiado en población pediátrica, es puro adulto. Y en los adultos igual llegan altos y ya cuando hacen la severidad ya están bajos. Hay ok. una... Ujú. Entonces, el que te interesa es el inicial, pero debes tener en cuenta estos comentarios que te hace Pau. Entonces, ¿qué información vas a tomar del expediente y cómo vas a decidir? Aquí tienes que contemplar, ¿van a ser solo los niños hospitalizados o habría oportunidad de incluir a pacientes ambulatorios? No, te pueden incluir ambulatorios. Eso sería lo ideal, porque necesitarías tener un espectro diverso de la enfermedad. Ujú. Si tú de inicio estás partiendo de pacientes que ya están hospitalizados, pues ellos ya van a tener mayor probabilidad de tener el desenlace. Pero si tú lo que quieres es dar una herramienta que ayude a clasificar a estos niños, a identificar a aquellos que se pueden complicar, deberías tomar en cuenta también Todos. espectros leves de la enfermedad. Ujú. Entonces, aquí, Pau, se debe tener pacientes que están en buenas condiciones y que tienen dengue, esta edad y no tienen algún criterio de exclusión. Entonces, sí se tendrían que analizar. Y después tú puedes hacer un análisis estratificado, cómo se comporta tu herramienta en distintos espectros de severidad de la enfermedad. Pero en este caso es importantísimo que incluyas también aquellos participantes que tienen mejor estado de salud. Ok, Ujú. entonces incluiría a todos los pacientes con dengue y ya se clasificaría como expuestos o no expuestos los que tengan, por ejemplo, mayor a 3 y menor a 3 del índice. Eso entendí. Ok, perfecto. Así es. Ok. Listo, chicos. Pues eso, espérenme, déjenme ver. Hay una pregunta en el chat. Dice Georgina, ¿tendría que validar este índice? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Tú haces este estudio inicial, pero para garantizar que los resultados sean reproducibles en otra población, tendrías que validarlo. Entonces, el estudio se hace para validar en otra población. Si tú lo evalúas en otra población de niños que cumplan los mismos criterios de inclusión
y tu punto de corte y tu herramienta es válida, esperarías que los resultados se comportaran de la siguiente manera. Ujú. Así como nos lo propone Georgina. Ok, ¿Sale? gracias. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención, participación. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana nos toca ver casos y controles. Ujú. Me toca a mí estar con ustedes. La dinámica va a ser muy parecida. Entre más participen, más dudas puedo responder y podemos ver más ejemplos. Pau, adelante. Nada más una duda, un tema duda. Es que Sí. siguen surgiendo cosas, como más estudios, más surgen. Se supone que son dos grupos, pero por ejemplo, en este caso, si tenemos, dependería de la clasificación de la gravedad del dengue, podríamos tener diferentes grados de clasificación. Entonces, siempre son dos grupos en casos, o podemos tener varios grupos comparativos. Se pueden tener, el desenlace pueden ustedes decidir evaluarlo como ordinal o evaluarlo como dicotómico. Cambiaría el tipo de análisis estadístico que se lleve a cabo, pero siempre es posible. Aunque habitualmente lo que hacemos es crear categorías DOMI. Cuando les hablo de una categoría DOMI es la presencia o no de gravedad, Ah, ok, ya, pero dicotómico, siempre vale. puede ser. Exacto. Ah, perfecto, gracias. No, gracias a ustedes. Doctora, Nos vemos la siguiente. Sí, adelante, doctora, Silvia. otra pregunta es que Sí, diría Pau, adelante. surgen más dudas. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede con los de los estudios de corte única? ¿Cómo funciona eso? Cohorte única. ¿Me podrías poner un ejemplo para que te entienda mejor? Por allí, bueno, es que hay tantos artículos que leí, ya ni sé dónde lo leí. Decía que a veces solamente es un solo grupo que a la vez puede actuar como una cohorte única, pero ahí no le entendí. O sea, ¿cómo es Ok. eso? ¿Pueden ustedes plantear una cohorte? Estas cohortes son cohortes genéricas. Ustedes hacen una cohorte de seguimiento, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedad renal terminal y están empezando su modalidad. Entonces, son cohortes que tienen muchos objetivos. No hay solo una exposición. En general se quiere evaluar, a lo mejor se puede evaluar la calidad de vida, la supervivencia, de acuerdo a la modalidad de tratamiento. Se puede evaluar la presencia de peritonitis y se inicia con una cohorte de pacientes en cuanto se acaba de hacer el diagnóstico de esa condición. Y son cohortes genéricas que tienen Ns grandes y donde los sujetos van ingresando en diferentes momentos en el estudio, conforme se van cumpliendo los criterios de inclusión, conforme les van llegando al hospital, conforme se van identificando con dengue, con terapia sustitutiva de la función renal. O sea, es un solo grupo que va subclasificando durante el estudio. Se van planteando diferentes preguntas y diferentes objetivos. Oh, está bueno. Imagínense esto, que ustedes pudieran tener su propia cohorte y que ahí se fueran incluyendo participantes. Por supuesto que no van a ver los resultados de inmediato, pero si ustedes tuvieran su cohorte de participantes, imaginen toda la información que ustedes podrían obtener. Piensen, no sé, ahí se los dejo. Luego lo discutimos. Es Ujú. que sí, como para más, ya me quedaron más dudas a mí. O sea, empiezas con un solo grupo, es como un estudio observacional, retrospectivo, simple, pero entonces de ahí vas a formarlo y lo vas a convertir a un estudio de corte, dependiendo de los grupos que te van saliendo y de lo que quieras estudiar. Es un estudio parte de los criterios de selección. Entonces, ¿cuáles son los criterios? No son tan específicos. A partir de ahí, lo que va sucediendo es que ustedes se van planteando nuevas preguntas de investigación y se van sometiendo como enmiendas al comité. Pero eso podría ser su alternativa, que ustedes tengan su cohorte de dengue, no sé, ya los vi, piénsenlo. Ajá. Su cohorte de dengue de pacientes con enfermedad renal. Aporta Es mucha como información. cuando empiezas a estudiar algo y de pronto te salen más cosas que dices, también quiero estudiar esto y también quiero estudiar. Ya te entendí. Sí, me ha pasado. Ya se acabó. Poco tiempo, muchas dudas. Casi no
estoy escuchando, Pau. Ah, pensé que te había sido, perdón. Gracias. Ya. No te escuchamos bien, Pau. Al menos yo no te escuché bien. Ah, te decía, entonces es como cuando empiezas un estudio que de pronto tienes como muy claros tus objetivos, tus criterios y bla, 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 ¿no? Entonces, de pronto salen otras dudas, otras cosas que observas y dices, ah, esto también lo quiero hacer, ah, esto también lo quiero estudiar. Es como, Sí, es esa parte, ¿no? exacto. O- Pero partiendo de que esas preguntas deben adaptarse a los criterios de inclusión de la cohorte en general. Ah, ya. Tienen Qué que ser interesante. válidas. Ah, qué ¿Sale? chido, está chido. Oiga, Gracias. doctora, Les entonces, voy a enseñar un ejemplito la siguiente semana para que se Ok. vayan animando. Silvia, adelante. doctora, entonces es por ello que dice que las cortes pueden ser abiertas o cerradas. Exacto. ¿A eso Las se refiere? cohortes, Ah, exacto. Las cohortes abiertas van ingresando. No es un momento en la fecha de calendario, es decir, no todos van a incluirse en abril del 2024, sino que pueden ir ingresando en diferentes momentos. Cuando se hayan completado, en 5 años, habrá sujetos que tengan un mes de seguimiento y habrá quien ya tenga 5 años. Y se toma en cuenta la variable que tú vas a analizar, que es la variable tiempo. ¿En qué momento ingresó y en qué momento se presentó el desenlace? ¿Cuánto tiempo estuvo en nuestra cohorte? Ujú. Dale. gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por su participación. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, estudien. Cualquier duda, Está. aquí lo comentamos. Y les voy a Gracias. enseñar el proyecto. Gracias. Ah, En un momento que terminemos la clase, les comparto en el chat la liga para que me puedan registrar su asistencia. Muchas gracias, maestro. Estuvo Gracias. padrísimo. Bonito Gracias. jueves. Gracias, doctora. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Ay. Buen día a todos. Bye.